Vamos a leer en esta tarde la palabra del Señor en la primera epístola universal del apóstol San Juan, en el capítulo 2, versículo 15. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias, Padre, por tu santa palabra leída. Hemos hecho muchas cosas hermosas en esta tarde aquí en el templo y ahora ha llegado el momento de la exposición de tu palabra, Señor. Una vez tú dijiste que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esta palabra es inmortal y nos vamos a encontrar con ella en la eternidad. Por eso tenemos que empezar desde ya a obedecerla, a cumplir los preceptos que ella dicta, a entenderla, a vivirla y a predicarla. Por eso en este momento te pido que, Señor, vengas en mi ayuda, que unjas mis labios, ilumines mi mente, pongas en mi corazón el amor necesario, me unjas con tu Espíritu Santo, para que la palabra que ha de ser predicada cumpla el rol que le ha sido asignada, llegar al hombre interior, a la mujer interior, y fortalecerlos para ayudarlos, Señor, en esta vida a cumplir con el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Ayúdanos en tal empresa, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué lindo es el Señor. Me gusta siempre, y lo voy a hacer hoy, hablar un poquito del autor y de la porción leída, que es parte de la carta, de un anciano que posiblemente tenía alrededor de 90 años. Se supone que fue el más joven de los discípulos del Señor y el único que dice la Biblia, el único en la tierra, que tuvo el privilegio de recostar su cabeza en el pecho del Señor la noche en que fue instituida la Santa Cena que nosotros celebramos. Juan había vivido una vida entregada totalmente al Señor. Y ahora el conocimiento adquirido con su maestro muchos años antes y la propia vida que le había enseñado, pone a disposición de los cristianos de entonces y de nosotros, porque la palabra de Dios tiene vigencia, la palabra de Dios tiene vigencia continua. No se escribió solamente para ayer, se escribió para ayer, para hoy, para todas las edades. El apóstol nos hace una advertencia tremenda, advertencia que ya había sido hecha 60 años más o menos antes por el propio Señor Jesucristo. Y se trata del mundo. Cuando la palabra dice que no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, no se refiere al universo, al orbe creado por Dios, sino a lo que dentro de ese orbe, dentro de ese universo, ha sido creado por el hombre para el disfrute personal de sus propios deleites, satisfacciones, para alcanzar la felicidad de acuerdo a su criterio, sin tener en cuenta al autor de la misma, que es Jesucristo. Ese es el mundo que se refiere. Cuando oigan la palabra, en este caso mundo, no es el mundo creado por Dios, sino el mundo creado por el hombre, lo que hay dentro del mundo. Y ese mundo
a que se refiere el apóstol Juan es un mundo de tinieblas. Recuerdan que la palabra dice que nosotros fuimos rescatados de las tinieblas a la luz admirable del Hijo de Dios. En el capítulo 6, versículo 12 de la epístola a los Efesios, dice la palabra que somos un mundo que engaña, que esclaviza. Un mundo, escuchen lo que Juan está advirtiendo, porque repetimos, la advertencia es para ellos y para nosotros. Porque tanto en ellos como en nosotros estamos todavía en carne y sangre, miren. Y mientras estemos en carne y sangre, tenemos que tener cuidado con nuestra salvación. Es un mundo de principados malvados, dice la palabra, potestades diabólicas, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Jesús le llamó, escuchen hermano, al jefe de toda esa tinieblas, de toda esa maldad, príncipe de este mundo. El apóstol Juan le llama en sus cartas el maligno. Y el apóstol Pablo le llama el príncipe de la potestad del aire. Y todos esos tres entes diabólicos se están refiriendo a Satanás, que es el que controla el mundo. Él, no lo digo yo, no lo decimos los pastores, lo dice la santa palabra. Él es el príncipe de este mundo, de ese mundo vanidoso y cruel. Y no, a mí no me cabe duda, escuchen, que el apóstol oyó de los propios labios de Jesús algo que aparece porque estaba allí presente en el capítulo 15 del propio Evangelio de San Juan, cuando el Señor les advirtió que el mundo los iba a aborrecer porque lo habían aborrecido a Él. Y es interesante que ahora corresponde a uno de los que oyó tal advertencia alertar a los seguidores de las iglesias de aquel tiempo y de las iglesias de ahora del peligro que entraña el dejarse atraer por ese mundo pecador y malvado a que él se está refiriendo. Fíjense algo interesantísimo. El propio Jesús en el capítulo 7, versículo 7 del Evangelio de San Juan, hablando con sus hermanos por parte de la madre, le dice, cuando el hermano le dice, ¿por qué no subes a Jerusalén a las fiestas? El Señor le dice, suban ustedes, mi tiempo no ha llegado. El mundo no los puede aborrecer a ustedes. Le está diciendo a los hermanos que ellos son parte de ese mundo malvado. Los hermanos aún no habían creído en él. Pero a mí me aborrece. ¿Y saben por qué aborrecían al Señor? Porque Él hablaba de la maldad del mundo. Qué cosa más interesante. Así que en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, Él comienza a sentir el rechazo. Bueno, de hecho, fue rechazado desde su nacimiento, perseguido. El diablo movió todos los resortes que tenía, todas las posibilidades para tratar de eliminar al Hijo de Dios que había nacido. No es mi propósito meterme en ese aspecto, pero ustedes saben que cuando Jesús nació, Herodes el Grande trató de matarlo y no pudo porque el Señor lo protegía. Y posteriormente, cuando él crece y comienza su ministerio que durara aproximadamente 3 años, dice la Biblia que los suyos, a los que él vino a salvar, no lo recibieron, lo rechazaron. Cosa de la cual a nosotros nos benefició enormemente. ¿Saben? Los judíos, él vino por su pueblo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Pero a los que le recibieron, que somos nosotros,
a los que hemos creído en su nombre, a los que tratamos de cumplir con los preceptos establecidos por Él, nos ha dado un privilegio glorioso. ¿Cuál es? Él nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, porque los recibimos. Aleluya. Y es interesante, yo tomé algunas notas refiriéndose el apóstol a lo que hay en el mundo que pudiera confundir al cristiano. Lo sintetiza en 3 atracciones funestas, advirtiéndoles a ellos y a nosotros que el que amara al mundo en cualquiera de estas atracciones, el amor del Padre no está con él. Y quiero establecer ahora un paralelo entre esta porción leída y el por qué, escuchen, y el por qué tenemos que ir a los hospitales, y el por qué se abren las tumbas, y es por qué se abrieron las cárceles, y es por qué hay maldad en el corazón del hombre. Dice la palabra, antes y después del diluvio universal, que terminó con la raza humana menos con 8 personas, Dios juzgó porque dice que los pensamientos del corazón del hombre tienden de continuo al mal. Y eso pasó después que sucediera un hecho histórico narrado en el primer libro de la Biblia que se llama Génesis. Satanás usó a la serpiente, el animal dice que más astuto del campo, la serpiente, para que viniese a tentar. Y cuando se habla de tentar, se habla de seducir, se habla de arrastrar, se habla de hacer caer, se habla de apartar a la persona que se trata de tentar de los caminos del Señor. Y aprovechó precisamente estas 3 cosas de que nos habla el apóstol: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Escuchen, Dios había sembrado muchos árboles en el lugar donde puso al hombre, en el huerto del Edén, pero le hizo una advertencia. Las advertencias de Dios hay que tenerlas muy en cuenta. No la podemos botar por la borda. Las advertencias de Dios son para nuestro bien. Dios no nos advierte para amenazarnos. Dios no es algunos piensan que cuando le pasa algo es porque Dios está enojado y lo está castigando. Ese no es el Dios que nosotros servimos. Claro que Dios castiga, claro que Dios disciplina, seguro que sí. Pero no está esperando que usted dé un mal paso y caiga para darle un latigazo. Porque hoy tenemos quien al caer nos levanta, y si 7 veces caemos, 7 veces nos levanta. Maravilloso el Dios que tenemos y que servimos. No hay otro como Él. Hay muchos dioses, muchos, pero hay un solo Dios verdadero. ¿En qué se diferencia de los demás dioses falsos? En que fue el creador del cielo, de la tierra, de los mares, de los abismos, de las montañas. Ningún ídolo, figura que muchos adoran y le piden esperando recibir lo que no tiene, y nadie puede dar lo que no tiene. Si usted todavía ha guardado algún ídolo por ahí, lo digo sin ánimo de ofensa, pregúntele que qué hizo él. Si tiene un santico bien vestido, eso por ahí, pregúntele, oye, ¿qué tú hiciste para yo tenerte aquí? Porque dice la palabra que tienen ojos y no ven, tienen oído y no oyen, tiene boca y no hablan. Y encima de todas esas cosas, cuando se le llena de polvo hay que limpiarlo, porque no se pueden lavar ni la cara ellos mismos. ¿Y usted se cree que si no se puede lavar la cara le va a resolver sus problemas? No, hombre, no. Tenemos que conocer estas cosas porque nosotros, casi todos aquí,
venimos de la religión tradicional que a través de los siglos y de los milenios ha ayudado a mandar a millones de seres humanos al infierno con su idolatría malvada. Pero a nosotros Dios le plació traernos precisamente de las tinieblas a la luz, y hoy dejamos esos falsos dioses y adoramos al Dios verdadero, que sí sabe quién soy, que sí se apiada de mí, que sí tiene de mí misericordia, que sí me sana cuando me enfermo, que me levanta cuando me caigo. Dios conoce todo lo que deja en mí. Pero sigamos adelante. Decíamos que íbamos a establecer una analogía, un paralelo entre la carta de Juan, la porción leída, y lo que pasó allá en el jardín o huerto del Edén. Esos tres elementos estuvieron presentes en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Árbol que el Señor le dijo a la pareja original, Adán y Eva. Bueno, realmente se lo dijo a Adán, pero aceptamos que después Adán pues se lo dijo a Eva. Y le dijo de todo árbol, y dice la Biblia que habían árboles preciosos y con frutos muy buenos. De todo árbol del huerto podéis comer, pero de ese no lo toquen, no coman. Y viene la advertencia. Porque el día que lo toquen y coman, ese día morirán. Miren, esos elementos fueron los que hicieron que la mujer se dejó seducir, cayendo ella, arrastrando a su marido y arrastrando con ello a toda la humanidad. 2 personas pecaron y todas nosotros se nos imputa el pecado que sucedió hace miles de años. ¿Qué les parece? Nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Y así como recibimos la figura humana que Dios lo formó a él, ellos por ser cabeza federal de la raza humana, nosotros recibimos la maldición del pecado. Y hay una sola forma y manera de librarse de ese pecado. Pero vamos a seguir adelante, ahorita hablamos de eso. Dice, si me quieren acompañar de nuevo para que entiendan la analogía que voy a hacer en el 16 que leímos. Dice que lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, dice Juan, primero vio, que era bueno para comer. El árbol era bueno para comer. Juan dice que eran los deseos de la carne. El segundo ingrediente, dice Génesis, agradable a los ojos. Juan dice los deseos de los ojos. Génesis dice codiciable para alcanzar sabiduría. Y Juan dice que la vanagloria de la vida. ¿Entienden? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida de pronto surgieron en aquel árbol que siempre habían estado allí. Pero que el enemigo, utilizando, como dijimos, a la serpiente, se encargó de hacerlo resaltar para llamar la atención a una mujer incauta que se olvidó, que no tuvo en cuenta la advertencia divina y sencillamente, ¿saben lo que hizo? Bueno, la Biblia no dice esto, pero todos ustedes vamos a estar de acuerdo conmigo. Tuvo que estirar la mano para coger el fruto, ¿verdad? No importa el fruto que sea, no me le pongan nombre porque la Biblia no se lo da. En la religión tradicional dicen que es una manzana, pero la Biblia no dice qué fruto es. Pero imagínense ustedes esto, cuando esa mujer estiró la mano y agarró el fruto y arrancó el fruto y le dio una mordida, ¿nos podemos imaginar eso? En ese momento las tinieblas vinieron sobre ellos y empezaron ellos inmediatamente a pagar las consecuencias del acto realizado. Instantáneamente se dieron cuenta que necesitaban ropa porque no la tenían. Vino el temor, dice la palabra,
sintieron miedo por primera vez. Adán andaba entre los animales, le puso nombre al elefante, al león, al tigre, al tiburón, y no le tenía miedo a nadie. Pero ahora, después del pecado, después de la caída, después de la desobediencia, tienen miedo y se esconden. ¿Verdad que muchas veces nosotros, en nuestra vida cristiana, le fallamos a Dios y nos da un pesar, una mezcla de tristeza y temor, porque hemos fallado habiendo sido advertidos? No hay un solo cristiano que no haya sido advertido que el pecado, la paga del pecado, es la muerte. Cuando usted trabaja, al fin de semana hay un cheque, la paga de su trabajo es un cheque. Si hace un favor es el agradecimiento. Pero cuando usted o yo cometemos un pecado y no nos arrepentimos inmediatamente, la paga de ese pecado es la muerte. Y lo que recibieron inmediatamente ellos, instantáneamente, como un rayo de luz que corre a 300,000 kilómetros por segundo, fue la conciencia de la inocencia que hasta ese momento habían vestido, se convirtió en conciencia pecadora. Habían pecado, habían caído, se escondían, tenían miedo, por la sencilla razón que habían sido desobedientes. ¿Y cuántas veces nosotros sopesamos y vamos a hacer algo que sabemos que a Dios no le agrada y tenemos duda, lo hacemos o no lo hacemos? Cuando hay una duda sobre algo, si se hace o no se hace, ¿sabe lo que dice esta palabra? No la haga. Punto. Cuando hay duda de si algo es bueno o malo y usted tiene duda, no lo haga. Eso es lo que dice la palabra. No podemos correr el riesgo porque hemos sido advertidos. ¿Y sabe lo que está en la balanza? Hay mucho. Nuestra alma, el estado final nuestro, tenemos que cuidarlo. La Biblia dice, cuida tu salvación con temor y temblor, porque si la perdemos, la noche de la eternidad es terrible viviendo alejado de Dios. Escuchen, hermanos, la carne y el espíritu, dice la Biblia en Romanos y en Gálatas, que son irreconciliables. El diablo se opone en todo a Cristo. Asimismo, dice el apóstol Juan, que el mundo y lo que en él hay es contrario a la voluntad de Dios. Qué hermoso es esto. Y la sentencia final que dice el escrito es que si alguno ama al mundo, escuchen, si alguno ama al mundo, si alguno participa, si alguno brinca la barrera de la santidad, del respeto, del temor y va a compartir con ese mundo. ¿Quieren saber del mundo que estamos hablando? Ustedes lo ven todos los días. Prendan la televisión. No hay cosa más asquerosa que estar viendo la televisión hoy en día. Todos los programas o todos los comerciales tienen un sentido erótico, explotando al espíritu morboso que hay dentro de cada ser humano. Y yo tuve el privilegio, en una oportunidad, de preguntarle a uno de los grandes dirigentes de una de estas dos canales de televisión, de las dos cadenas, no sé cómo se llaman, a través de un pariente mutuo, me lo presentaron. Y les dije, ¿por qué ustedes televisan tanta basura así? Guácata. ¿Por qué ustedes televisan tanta basura? Me mira así. Digo, sí, porque todas esas novelas y todo eso es porquería, eso es inmundicia. Me miró y me dijo, ¿sabe por qué lo hacemos? Con una copa en la mano, ellos mientras beben y fuman sus cosas, están escribiendo esas novelitas que ya a ustedes no les gustan esas novelas. Pero cuando les gustaban, esas novelas las hacen escribiendo y bebiendo cosas inmundas. Me miró a los ojos y me dijo, ¿usted sabe por qué la publicamos y la televisamos? Porque a la gente le gusta. Y nosotros le damos a la gente lo que le gusta.
Y yo como pastor, y creo que todo pastor que se respete, todo hombre de Dios, todo evangelista, yo no predico lo que le gusta a ustedes, yo predico lo que le agrada a Dios. Pero ellos no tienen el coraje porque están en ese mundo explotador, miserable, ruin. Hoy hay unas personas famosas, un artista, lo que sea, lo llevan, lo suben, y esto, si esa persona cae en desgracia, se olvidan y agarran a otro. ¿Se han fijado? ¿Cuántos hombres hay en nuestras calles hoy? ¿Sabe quién es? Que la inmensa mayoría de ellos, no todos, son producto de la sociedad y del comercialismo explotador. Casi todos empiezan por la droga, por el licor, champán, sidra, hoteles con tremendos chandeliers y todas esas cosas, invitando al individuo a beber. Mientras paga y bebe, fantástico. El día que se vuelva un borracho, que hasta la familia lo bota del hogar, ese día la sociedad lo rechaza, no sirve, vamos a coger a otro. Esa es la sociedad, ese es el mundo que Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que en él están. ¿No es maravilloso, hermano? En el mundo en que nosotros vivimos, cuando uno, hermano, cae, dice la palabra, que lloremos con los que lloran y gocémonos con los que se gozan. Y cuando uno de los nuestros cae, el Señor es el primero que se interesa en levantarlo, no en pisotearlo, no en acabar con él. Una de las cosas, las características más hermosas, humanamente hablando, que tuvo el Señor Jesucristo en la tierra, fue la inmensa misericordia que sintió por esa gente desvalida, sin defensa, sin tener quien les ayudara. Todos ustedes más o menos han oído alguna vez hablar de un individuo que, como esos hombres que nadie quiere. Le pregunté recientemente a uno, ¿tú tienes familia? Me dijo, sí, pero no me quieren. No puedo ni llegar a su casa ni tocar la puerta. Pues a uno de esos infelices, desahuciados, rechazados por la sociedad en que vivía porque estaba enfermo de la cabeza, el Señor en su inmenso amor y misericordia le dijo a los suyos, vamos muchachos, monten en la barca. Montaron en una barca, cruzaron el lago o mar de Galilea y desembarcaron en un lugar que a la sazón se llamaba la Decápolis. Y desde que se bajaron de la barca, vino aquel individuo desahuciado, loco, hacia ellos. ¿Qué corazón hay que tener para que una persona, como era el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, se ocupara de un pobre loco infeliz que estaba allá en los sepulcros, se daba con la cabeza en las piedras, lo amarraban, dice, con grillo y el demonio multiplica la fuerza de la gente, ¿sabían? Rompía los grillos, las cadenas que lo amarraban. Nadie se atrevía a pasar por allí, todo el mundo le tenía miedo. Pero llegó el Señor. Yo me imagino, la Biblia hay que vivirla así, gozarla, disfrutarla. Yo me imagino que se miraron a los ojos. En uno había desprecio, odio, aberración, y en los otros había un profundo mar de amor. Y me parece a mí que aquel hombre se mareó cuando miró los ojos de Jesús. ¿A qué has venido aquí? Y dice la Biblia que cayó de rodillas a sus pies clamando. Cada vez que el Señor se metía con la gente del mundo era para rescatarlo. Reprendió a los demonios y eran muchos. Cuando el Señor le preguntó el nombre, ¿cómo te llamas? Legión. Tenía legiones de demonios. Y misteriosamente no me pregunten cómo, porque la Biblia no lo explica. Los demonios pidieron permiso al Señor
le pidieron permiso para salir de ese cuerpo e ir donde estaban los cerdos que habían por allí. El Señor le dio permiso, allá van los demonios, se posesionan de los cerdos, resultado los cerdos endemoniados se caen por allá en un barranco, en un río y se mueren todos. Y ahora aquel hombre que la sociedad no quería, que todo el mundo rechazaba, estaba tan claro como usted y como yo. Y agradecido hasta el alma, que a veces los cristianos nos olvidamos, algunas veces de lo que Dios ha hecho por nosotros y otras de lo que alguien ha hecho a nombre del Señor, porque somos olvidadizos y es malo. Agradecido le dijo al Señor que él quería acompañarlo. Qué lindo. Ya está libertado, ya está claro, ya la negrura, la noche oscura de su vida pasó. Ahora la luz del Espíritu lo ilumina y le dice, Señor, déjame ir contigo. Y otra cosa misteriosa que pasa, porque con lo que se le ocurre a Dios no se le ocurre a usted ni a mí. ¿Sabe lo que hizo con el ex endemoniado? Lo mandó a predicar. Le dijo, vuelve a los tuyos. Y habla de las maravillas, las misericordias que ha tenido Dios para contigo. Un loco ha sido sanado instantáneamente y usado inmediatamente para llevar la palabra. Gracias, hermano. ¿No es maravilloso el Dios que nosotros servimos? Y si se ocupó de un loquito por allá, que no le servía, que no conocía lo que era Dios ni nada, ¿usted cree que no se va a ocupar de usted y de mí? Que levamos manos santas, que doblamos rodillas, que buscamos su rostro, que oramos constantemente. Lo único es que tenemos que tener el coraje, que a veces nos falta, de poner nuestra problemática en las manos del Señor. La ponemos por un tiempo, pero después nos parece que nosotros lo hacemos mejor que Él. Y eso le pasó a varios hombres grandes de aquí, ¿saben? A uno de ellos, a uno de los que le pasó que él podía hacer las cosas mejor que Dios fue Abraham. No venía el hijo que esperaba y él aceleró el proceso y se buscó otra mujer, no la suya, para tener un hijo que Dios no le daba. ¿Qué les parece? El hombre muchas veces ha retardado y en otras acelerado el proceso de la historia. Pero lo más hermoso es ser obediente hasta el final. Y tener en cuenta, hermano, las advertencias de este santo libro. No en vano están escritas. Esto no se escribió para los ángeles, arcángeles, querubines, serafines. No, Señor. Ellos no lo necesitan. Ellos están en la presencia de Dios. Esto se escribió para el ser más infeliz de la creación que somos nosotros. Pecadores, éramos pecadores, ahora somos libres. Aunque Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores. ¿No es maravilloso, hermano? La guía del hombre en la tierra debe ser esto. El que la siga, el que siga esta guía y haga caso a los sabios consejos y divinas advertencias, tendrá un final feliz y un comienzo glorioso. Fíjense, el final feliz será como David. David dice la Biblia que murió en su cama tranquilo. ¿Se imaginan dónde entró David después de la muerte? Donde el Señor lo llevó, el Señor. Y cuando usted y yo partamos de esta tierra, si mantenemos, si nos mantenemos, si llegamos al final, porque esto no es el que empieza, esto es del que acaba, esto es del que llega al final. Allá al final del pasillo de la vida, usted se puede imaginar al Señor esperándonos. Está allí, esperando por nosotros. Por eso la advertencia del Señor Jesucristo en Apocalipsis, séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y me gusta, para terminar, decir algo que dije anoche también en la iglesia, porque lo dice la Biblia, pero yo lo vivo, yo lo siento. A los que estamos un poquito
alejados del Señor o los que están, a los que piensan venir o no venir, haga una prueba. Dice la Biblia, dice este santo libro. Escuchen, hermano. Dice este santo libro que cuando usted da un paso hacia Dios, acércate a Dios, Dios da 2 pasos hacia usted a buscarlo con los brazos abiertos. Fíjense que lo vio cuando venía de lejos y no esperó a que el hijo llegara. Él corrió a donde estaba el hijo. Tipifica a Dios y al hombre pecador que se arrepiente, y Dios avanza rápido a darle un abrazo y a decirle: bienvenido, bienvenido al hogar celestial. Aleluya. El hijo pródigo es la tipificación del padre amoroso que le dolió el corazón cuando el hijo se apartó, porque Dios sufre. ¿Qué les parece? Jesús lloró en 2 oportunidades. La Biblia en el capítulo 6 de Génesis dice que Dios le dolió en el corazón la maldad y el pecado del hombre. Y la misión nuestra es llevar alegría, hacer que el Señor se sienta glorificado en todo momento, porque para eso fuimos creados. Escuchen la última advertencia. También me gusta repetir eso porque a veces se pierde el concepto de para qué usted y yo fuimos creados. Sabemos mucho para lo que no fuimos creados. Nosotros no fuimos creados para jugar a la pelota, ni jugar al dominó, ni jugar a los gallos. Nosotros fuimos creados, el hombre fue creado para la alabanza de la gloria del Dios creador. Eso está en Isaías 43:7. Entonces, el propósito de Dios con el hombre es que nosotros constantemente le alabemos. Y es bueno que lo hagamos, porque como dije que nos acercamos a Dios, no le quepa duda, cada día, aunque usted se vea jovencito o jovencita, cada día está más cerca de Dios que ayer. ¿Sabía eso? La vida no tiene retroceso. El tiempo es irreversible. Vamos hacia adelante. Un día se acabará todo aquí, pero empezará todo allá. ¿Estamos preparados para ese día? Esa es la función de la iglesia. Concientizar a la humanidad que el día viene, el gran día del encuentro con el gran Rey. Y tenemos que vestir el traje de gala de la espiritualidad más pura para el día que llegamos frente a Él. No agachemos la cabeza avergonzados, sino la levantemos y le decimos: Señor, mientras estuve en la tierra, en todo lo que me enviaste hice, fui obediente, y hoy quiero seguir glorificando tu santo y divino nombre. ¿Y qué le dirá el Señor? ¿Saben lo que le va a decir? Ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo espero oír esas palabras un día. Y no quisiera yo estar solo allá sin verlos a ustedes, porque me voy a aburrir un poco en el cielo. Yo quiero que ustedes todos me acompañen. Amén. Que tomemos la resolución de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Él y no de la nuestra. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho pillerías y lo que hicimos de malo. Ahora el compromiso es seguir en una senda recta hacia adelante. A veces cuesta arriba, a veces con espina, a veces difícil, resbaladosa, pero al final nos espera la corona de gloria, y yo no me la voy a perder. Vamos a ponernos de pie.